Muy buenos días. Buenos días, ministro. Bueno, pues eso, que tenemos aquí una polémica abierta. Yo creo que sería buena cosa, José Ramón, empezar casi que por lo didáctico. ¿Cómo Ahora, es que era el sistema anterior y cómo es que es ahora en lo esencial? ¿Qué diferencias sustantivas hay entre lo que se conocía como un sistema inquisitivo y lo que ahora tenemos operando? Para empezar a hablar, si te parece. perfecto. Mira, el tema funciona así. Antes de junio del 2008 tuvimos un sistema penal en el que la carga mayor correspondía a la gente del Ministerio Público, a las Procuradurías de los Estados y a través de sus agentes del Ministerio Público. Lo que hacían estas personas era tener unas atribuciones muy amplias durante la fase de averiguación previa, después consignaban los hechos ante el juez podía mandar detener a las personas, les daba 72 horas para tomar su declaración y con base en esos elementos iniciaba un proceso que básicamente se llevaba de manera escrita. No fue así nunca, como históricamente se ha querido decir, pero sí le era difícil a las personas poder acreditar su inocencia. Había una especie de inversión en las cargas donde por la posición tan importante que tenía el Ministerio Público, las personas tenían que demostrar que no habían estado en el lugar de los hechos, que no eran responsables o que no se había dado el delito. Con motivo de una gran cantidad de críticas que se empezaron a dar, digamos, desde el 2000 para acá, algunas críticas muy ideológicas, hay que decirlo, otras críticas correctas y verdaderas sobre el sistema, en junio del 2008 se llevó a cabo una reforma penal importantísima. Se pasó de esto que tú decías muy bien, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Que están en una situación de mayor igualdad el procurador y sus agentes del Ministerio Público y los abogados defensores de las partes. También se le dio una mejor posición a las víctimas y a los ofendidos que no la habían tenido en ese momento. Yo llegué a pensar que si viéramos los 200 años de vida nacional, una de las reformas no jurídicas, pero sí culturales más importantes que hemos tenido en esos 200 años, fue precisamente la de este traslado a un nuevo sistema penal acusatorio. ¿Por qué razón? Porque se hicieron cambios centrales en la forma en que habríamos de ir a estos juicios penales. Los agentes del Ministerio Público se previó que serían vigilados por un juez de control o de garantías para que no hubiera violaciones a derechos humanos, que los procesos se depurarían hasta antes de una audiencia, y este es el punto más interesante, que todo lo relacionado con culpabilidad o inocencia tendría que acreditarse en una sola audiencia. Frente al juez, una audiencia pública, con los defensores, con los abogados de todas las partes. Lo que el juez escuche en esa audiencia y solo lo que escuche en esa audiencia es lo determinante para culpabilidad o inocencia de las personas que estén acusadas de la comisión de un delito. Ahora, para que este sistema funcionara, se previeron la necesidad de hacer muchos cambios. Por ejemplo, insisto, la entrada del juez de control. Se previó también que solo ciertos delitos tendrían prisión, que el resto de los delitos que no son, si quieres en un momento los decimos cuáles son, para no confundirnos, pero solo por ciertos delitos tú enfrentarías tu proceso privado de la libertad. En todos los demás, con ciertas medidas de garantía y de presencia, podrías estar liberado. Entonces, ¿qué pasa? En 2008 se hace una enorme reforma, y se dan 8 años para que el país se ajuste en su totalidad a nivel federal y a nivel local. Esto es, digamos, el primer punto. Si quieres, aquí me quedo para ir desglosando los temas, ¿no? Vamos por partes, Sí. efectivamente. Entonces, a ver si te entiendo perfecto. Uh-huh. José Ramón Cosío, ministro de la Corte. Digamos que en el modelo anterior se debería demostrar la inocencia de alguien. Mira, no lo Había decía que, así la pero Constitución, digamos, pero así, digamos culturalmente, no jurídicamente, sí era muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que tú ibas en un proceso escrito, en un proceso donde se iban aportando las pruebas, pues el Ministerio Público tenía un enorme poder en términos de la acusación. Entonces, si alguien dice, bueno, este señor está diciendo locuras porque nunca dijo la Constitución eso, desde luego que no lo dijo, pero la forma de proceder era donde tú estabas con unas cargas procesales muy grandes,
en tu condición de procesado. No lo decía la Constitución, tal cual, pero entonces de facto había que demostrar que uno era inocente y ahora en el nuevo sistema, digámoslo así, entonces se le tiene que demostrar a uno que es culpable. Exacto. Y este es el cambio central que estamos viviendo. Yo, a una persona, yo como juez, si el Ministerio Público o los abogados de las partes, de la víctima y el ofendido que lo coadyuvan en la audiencia, no son capaces de demostrarme la responsabilidad del sujeto y la comisión y la realización de los hechos por ese sujeto, estoy hablando de un homicidio, estoy hablando de un robo, estoy hablando de cualquier delito, entonces yo por la presunción de inocencia tengo que dejar en libertad a esa persona. Esta es una inversión de las cargas increíblemente grande, y ojo, solo lo puedo hacer con lo que pase en la audiencia, no por lo que digan los medios, no por lo que sea una opinión pública, no por lo que sea nada, sino simplemente atendiendo a lo que en ese momento la Fiscalía logró demostrarme para efectos de sostener la responsabilidad y la culpabilidad de este sujeto. Bueno, te propongo que dejemos esa parte para la siguiente parte de la conversación y terminar de escuchar la explicación histórica de cómo se ha instaurado este proceso. Justo lo que acabas de mencionar es clave, porque la gran cuestión es aquí si se deja libre a los presuntos, a los que uno entiende pueden ser delincuentes, en fin. Esta parte déjame un segundito y déjame retomar el hilo, porque te quedaste en el punto donde se hace esta reforma constitucional del 2018, se hace esta determinación constitucional de pasar de este sistema para llegar al sistema procesal penal acusatorio y oral, y pasan estos 8 años donde hay una utilización de recursos públicos, pues se entiende que millonarios, para instalar e instaurar los elementos necesarios para la oralidad, para capacitar a los policías, a los ministerios públicos, a los jueces, y buena parte de la discusión está en ese punto. ¿Qué pasó en esos 8 años, según tu punto de vista, y este año de estreno? Mira, yo creo que lo que pasó fue lo siguiente. Al principio daba la impresión de que iba a haber una contrarreforma, y eso era la impresión general de muchas personas, inclusive se llegaba a comentar así: este es un cambio tan grande, va a requerir tantos recursos, estamos entrando en unos procesos muy fuertes de inseguridad en el país, que seguramente habrá una contrarreforma. No era mi posición, pero eso se escuchaba mucho en el medio. Entonces se dejaron pasar muchos años bajo la idea de que esto no iba a llegar a realizarse. Muy bien. De repente se dieron cuenta que no iba a suceder eso, sino que se iba a realizar. Y ahí me parece que hubo dos cosas. Uno, una falta de diagnóstico por parte de muchos actores de lo que estaba o de lo que iba a implicar esta reforma penal. ¿Por qué? Porque nosotros a las policías, voy a empezar por la parte causal o ordenada de estos temas, hay que preguntarnos para qué usamos a las policías en México, y creo que es una pregunta importante. Las usamos para contener, las usamos para empujar, las usamos para guiar, etcétera, con una serie de funciones. Por lo mismo les pagamos poco, por lo mismo les exigimos bajos niveles educativos, porque las tenemos, como ellos a veces dicen, como fuerza de tarea, ¿no? Que es una expresión que ellos mismos usan, fuerza de tarea. En consecuencia, no nos enteramos, como país estoy hablando en general, de que estas personas iban a tener que llegar a escena de crimen, iban a tener que resguardar los elementos de la escena de crimen, iban a tener que establecer cadenas de custodia e iban a tener que participar en las audiencias orales para sostener los hechos que ellos habían reportado a los agentes del Ministerio Público. En segundo lugar, a los agentes del Ministerio Público tampoco me parece que le dimos la dimensión completa. ¿Por qué? Porque un agente del Ministerio Público, hasta antes de la entrada en vigor completa de esta reforma, actuaba en papel, iba acumulando cosas en un expediente. Si se equivocaba tenía ciertas posibilidades de rectificación, había ya formas muy históricas, buenas o malas, pero ya muy depuradas de cómo se iba a actualizar. Entonces tampoco se nos ocurrió, como país estoy hablando, decir, estos señores van a tenerse que parar en una audiencia frente a un abogado duro que está representando los intereses de otra persona, van a tener que sostener ahí una acusación y van a tener que aguantar la batalla legal, la batalla jurídica, la batalla argumentativa que se está dando. Entonces no nos imaginamos eso. Tercero, tampoco nos imaginamos que los servicios periciales de este país son servicios periciales en general muy modestos.
hay algunas entidades federativas, la federación, que tienen mejores servicios periciales, pero algunos son realmente muy modestos. ¿Cómo entonces iban a llegar a las fiscalías a sostener acusaciones en audiencias públicas con estos servicios periciales? Y por otro lado, las defensorías públicas, que es un elemento también muy importante de construcción de las audiencias, hay algunas buenas, la federal está bastante bien, algunas entidades federativas, y hay otras defensorías que están muy abandonadas. Bueno, si todo eso lo ponemos juntos, entonces ya empiezan a aparecer los problemas. ¿Por qué? Porque otra vez vuelvo a mi tesis. En una sola audiencia pública, en vivo y a todo color, como se decía antes, ahí se tiene que desarrollar desde el tema de la acusación, las pruebas, su desahogo, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, etcétera, 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 para que al final el juez, con lo que observó en esa audiencia, y solo con eso determine culpabilidad e inocencia. O sea, lo que estoy queriendo decir es que se sabía que esto iba a ser un nuevo proceso, que iban a haber elementos gigantescos de transformación, y no se pensó que se tenía que entrenar, capacitar, actualizar grandes cuerpos sociales, policías, ministerios públicos, defensores, peritos, etcétera, para efecto de poder sostener esto en las audiencias. Pues ni más ni menos, José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Tendríamos entonces como país un nuevo sistema de avanzada, garantista, con todo un conjunto de situaciones que acabas de describir, pero no tuvimos o no se hizo lo necesario o lo suficiente para tener la capacitación de policías, ministerios públicos, jueces. Empecemos por la policía, como tú dices. Si el policía que en este nuevo sistema está obligado a llenar un informe inicial, que es el que va a dar pie precisamente al proceso, si empezamos con el policía que llena mal ese documento, ya lo demás puede irse al caño. Exacto, o llega a la escena de crimen, no entiende qué es lo que tiene que hacer, la contamina él mismo, recoge mal los elementos que están ahí, los casquillos, el cuerpo, en fin, los indicios. Pues entonces en la audiencia le va a decir, esas pruebas están contaminadas porque no fueron recogidas, no fueron resguardadas, no fueron llevadas adecuadamente. Yo hace unos años escuché al doctor Mondragón que decía que en este país, entre todas las fuerzas de policía federales, locales, él decía esta cifra, que eran alrededor de 400,000 personas. Vamos a pensar qué son esas. ¿Cuántas de esas 400,000 personas, con seriedad, están capacitadas para hacer estas tareas? Y después de que hayan podido levantar, como es tú, sus informes, regularlos, ordenarlos, llevarlos, entregarlos, y toda esa parte burocrática, técnica, forense, importante, pararse en una audiencia, imaginémoslo así, y decir, sí señor, yo llegué, yo vi, yo hice, y resistir un interrogatorio de una persona que está en su profesión, tratar de lograr la libertad de otro señor que está acusado de la comisión de un delito. Es decir, este es un juego, lo voy a poner así, muy complejo, muy técnico, muy sofisticado, que no todo el mundo está en posibilidad de sostenerlo, Y empezamos nomás con los policías. A ver, sigamos con los ministerios públicos. Pues es igual. Pensemos esta escenificación. Se para el Ministerio Público y dice, yo vengo a acusar al señor tal de la comisión de los delitos tales y tales en agravio de tales personas, etcétera. Este señor tiene muchos expedientes. Este señor necesita servicios periciales que le estén proporcionando, necesita investigadores que le den, necesita bases de información grandes para efectos de poder sostener su acusación. Enfrente tienes un abogado y este abogado lo que empieza simplemente a tratar de destruir los elementos probatorios que el Ministerio Público le está aportando. No es que este señor tenga que demostrar, el abogado particular o el abogado público, él simplemente va planteando dudas, va planteando interrogantes, va cuestionando lo que el otro sujeto lo que el fiscal está diciendo. Si él logra introducir cuestionamientos, dudas sobre esas acusaciones, pues entonces el juez va a decir, no está claramente demostrado aquí ni la responsabilidad, ni los elementos del delito, etcétera, y consecuentemente lo voy a absolver al sujeto bajo el principio de presunción de inocencia que rige la totalidad del sistema.
Ya con eso te das cuenta que es un juego muy sofisticado al que nos estamos refiriendo. Pues muy sofisticado y muy preocupante, porque ese es el tema, claro. porque ese es el tema en este momento, muy sofisticado, porque de funcionar como debería funcionar, bueno, sería realmente pues es un sistema moderno, pro derechos humanos, todo lo que queramos, pero al final de cuentas, el momento que vivimos nos lleva al punto de decir, como no se está instrumentando apropiadamente, dado que no hizo el Estado lo suficiente para capacitar policías, fiscales, ministerios públicos, jueces, entonces lo que tenemos es aquí la sensación, la impresión, la crítica, el señalamiento de que están sacando a la calle a los criminales o a los que la gente cree que son los criminales, pero no hay una demostración cabal en lo judicial, y entonces tenemos por un lado la eficiencia o ineficiencia en la instrumentación del sistema. Y tenemos también otro elemento que pongo a la mesa para que nos cuentes, que es la lista de delitos por los cuales se puede o no aplicar la prisión preventiva, que ese es otro gran tema. Entonces, cuando vemos eso, vemos que nos dicen, bueno, si tiene armas, entonces sí puede salir en libertad. Hay esta sensación de que no solo sensación, hay incluso declaraciones de políticos, de gobernadores, de gente que está dirigiendo gobierno, señalando cosas que inyectan incertidumbre a la población. Esto de decir, aguas, ahí vienen 4,000 reos, sí, es una cosa grave, ¿no? Mira, y esto que dices tú yo creo que es central. Cuando se hizo la reforma el 2008, en la Constitución, en el artículo 19, se dijo que las personas podrían en general enfrentar su proceso hasta llegar a sentencia en libertad, salvo que se tratara de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y los cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Esos fueron definidos así. Ahora, después vino cuando se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 2014, se dijo, además de los que están en la Constitución, no se puede estar en libertad tratándose de genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas, tráfico de menores y algunas modalidades de delitos contra la salud. Entonces, ¿qué es lo que quiso el legislador, si se puede hablar así? Que solo por estos delitos las personas acusadas de la comisión de un delito estuvieran en prisión preventiva. En todos los demás casos estamos en libertad. ¿Qué es lo que se había hecho tradicionalmente en este país? En este país, más allá de cómo hubieras no utilizado un arma, cuando las personas traían armas, sobre todo las que son de uso exclusivo del ejército, que son calibre 38 y 9 milímetros para arriba, todas ellas, por el solo hecho de portación te detenían, te metían a proceso y como ese delito estaba considerado grave, no te dejaban estar en libertad mientras llegabas a sentencia. Se les olvidó o no lo quisieron poner o lo que haya sido de legisladores o yo no lo sé, decir, si hoy detenemos una persona que trae un calibre 45 o una AK-47 o el arma que sea, a esa persona, por no estar su delito de mera portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, esa persona va a enfrentar su proceso en libertad. Entonces, ¿qué hace un juez cuando llega acusado una persona de que trae un AK-47? No estoy hablando de que haya matado a alguien, porque eso sí está en otra condición. Estoy hablando simplemente del hecho de la aportación. Esta persona dice, ¿verdad, señor juez, que yo puedo enfrentar mi proceso en libertad? Uno revisa el catálogo de la Constitución y el del Código Nacional de Procedimientos, dice, sí puede usted enfrentarlo, pague las fianzas o tome las medidas, etcétera, vaya usted a su casa. Esto es de lo que se está quejando hoy y alguna parte de la población, y está quejándose también algunas autoridades políticas, como tú lo decías. Pero ¿dónde está el delito de portación de armas que permite a los jueces que a esas personas las pongamos en prisión preventiva? No está. ¿No está porque no se puso por parte de los legisladores? No está, no lo pusieron en el 19 constitucional y tampoco lo pusieron en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 167. Entonces, si alguien me consignan a mí por violación, bueno, por violación sí lo puedo dejar adentro, pero por la mera portación de armas no lo puedo dejar porque no está ese delito en el catálogo
que me permite dejar a las personas en la cárcel mientras están en su proceso. Y dijiste, José Ramón, una AK-47, pero puede ser una 22 o una Barrett o lo que sea. Pues sí, Cualquier porque cosa. por el solo hecho de portación no puede estar. Así Dice sea un arma, la la que sea. Constitución, los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, pero no es el hecho de la portación, ahí es la realización de un delito con medio violento. Entonces, una persona la pueden detener con un Barrett, que es una cosa gravísima, y esa persona puede enfrentar su proceso en libertad. ¿Por qué? Porque no previó ni el constituyente ni el legislador federal la portación de arma de fuego como una de las excepciones a el enfrentamiento de los procesos en libertad. Ni siquiera en volumen, es decir, si estás en portación de un arma es una cosa, pero si estás en posesión de un arsenal, ¿también estás en posibilidad de hacerlo en libertad? Así es. ¿Una 22 o un arsenal da lo mismo? Para estos efectos, la 22 tendría que ser, es un delito distinto porque no es arma prohibida, pero digamos, las armas grandes que se están usando en la delincuencia organizada, el tema de la portación no quedó explicitado en este catálogo. Entonces un juez que le diría a la persona, sí, yo traía un Barrett, muy bien, quiero mi libertad. El juez pues evidentemente se sorprenderá, pero luego buscará en ese catálogo, es decir, la mera portación de arma no está prevista. Ese es el tema central que estamos discutiendo. Entonces, cuando la gente dice, los jueces están enloqueciendo, los jueces están en un plano de un garantismo puro, los jueces tratamos de orientarnos por lo que dice la Constitución y las leyes, no por nuestras propias preferencias, ¿no? Sería peligrosísimo que uno empezara a juzgar a partir de sus propias preferencias. Por eso tenemos un conjunto de reglas constitucionales y legales que nos dicen cómo comportarnos. Ahora, ministro José Ramón Cosío, este tema es crucial, desde luego, por muchas razones. Hemos visto declaraciones múltiples, estamos viendo cómo los gobernadores, a través de la CONAGUA y todo esto, pues están impulsando la idea de revisar. ¿Encuentras necesario y posible modificar lo necesario para hablar de este tema y de otros que son igualmente pues muy confrontativos? Es decir, que la gente dice, ¿cómo que tiene un arsenal y no lo detienen? Bueno, pues ese es el tema. ¿Es deseable? ¿Es posible modificar ese tipo de cosas que forman parte de este sistema, que están ahí en la norma legal y que están generando esta inquietud y crítica muy fuerte desde la sociedad? Mira, que muy buenas las dos. Primero, posible sí es, porque simplemente bastará que cambien la legislación o la Constitución, incorporan nuevos delitos y pues quedarán estos delitos previstos y por ellos las personas podrán ir a prisión preventiva. Eso no, en términos de posibilidad es amplio. ¿Cuál es lo que es, la verdad, muy penoso que se establezcan otros delitos? Que justamente la reforma del 2008 tenía una filosofía. La filosofía es: tratemos de que el menor número de personas vaya a prisión preventiva, garanticemos la presunción de inocencia, encontremos mecanismos como brazaletes y algunas otras formas electrónicas modernas para que las personas estén en libertad, pero tengan algunos mecanismos de control sobre sus conductas y sobre sus movimientos, etcétera. Entonces, tenía una filosofía la reforma. Esa filosofía no se pudo realizar porque no se hicieron las acciones humanas, ya no legales, las acciones humanas que decíamos hace un rato, de entrenamiento, de capacitación, etcétera, para que esto se logre. Entonces, ahora va a resultar, y esto es lo que es triste, que una buena reforma va a tener reversa porque no se hicieron las acciones humanas para ello. ¿Sí me explicó? Eso es lo que a mí me parece muy lamentable. ¿Y eso es lo que estás viendo que viene en camino? ¿Una contrarreforma? Yo creo que sí, porque van a empezar a ajustar y decir, también de los delitos vamos a modificar el 167 y pongamos portación de arma, y también el otro, y también el otro. Y este fue el ciclo que pasó en el sistema anterior. ¿Qué pasaba en el sistema anterior? Tú podías obtener la libertad bajo caución si la pena media aritmética del delito por el cual estabas acusado era inferior a 5 años. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se empezaron a subir las penas de prisión y casi nadie alcanzaba ya la posibilidad de estar en libertad en el proceso. Y entonces decía, pues póngale 20 años, entonces de 10 a 20, de 10 a 20 la media aritmética es 10 más 20 son 30, entre 2 da 15, entonces
casi nadie estaba alcanzando. Y eso fue uno de los temas centrales antes del 2008. Tenemos las cárceles llenas de personas, con todos los problemas que además tiene el sistema carcelario, sobrepoblación, violación de derechos humanos, lo que se dice luego así en el argot de escuela de la delincuencia, en fin, todos los problemas, reos que se están amotinando, controles sobre la cárcel, en fin, todos esos temas. Lo peligroso de esto es que volvamos a decir, así como antes subíamos penas para que no alcanzara la media aritmética de 5 años, ahora empecemos a meter delitos y más delitos y más delitos, porque no somos capaces de generar unas investigaciones y unos procesos y unos medios de control eficientes. Entonces volvamos a meter un montón de gente a la cárcel esperando que se les dicte sentencia. Eso es la parte que es muy preocupante. Entonces se dice, la reforma fracasó. La reforma en la parte, digamos, de su diseño general tiene algunos problemas, en fin, son técnicos, en fin, pero en la parte que no funciona es porque no se hicieron las cosas. Y entonces ahora va a resultar que todo estaba mal por lo que no se hizo en concreto. Eso es a mí la parte que me preocupa. Uh-huh. Bueno, ese es el gran tema, desde luego, que estamos aquí discutiendo y analizando, porque desde luego las autoridades en general que puedan estar adjudicándole al diseño del sistema los índices de violencia o de incremento de delitos, la correlación que se está estableciendo, bueno, pues lo fácil es echar la culpa al sistema mismo, no a lo que se dejó de hacer para instrumentar el sistema mismo. Y en ese juego estamos en un rango de riesgo importante para que vengan modificaciones legales que nos coloquen ¿qué cosa? Frente a un híbrido, o qué podría venir si viene una contrarreforma. ¿Qué podríamos imaginar, José Ramón Cosío, ministro? Mira, déjame también hacer una aclaración, nada más. Esta reforma fue del 8 para que entrara en vigor en el 16. En 2011, tú te acuerdas, y lo hemos platicado en otros programas, se dio esta enorme reforma en materia de derechos humanos, junio del 11, y una enorme reforma en materia de juicio de amparo. Entonces, otra vez, ¿qué de veras no se dieron cuenta las autoridades en general que al nuevo sistema penal se le adicionaba todavía un conjunto de protecciones constitucionales en el 2011? O sea, esa es la parte que resulta como muy preocupante. Si no nos dimos cuenta como país que a lo del 8 se le agregó lo del 11 en materia de derechos humanos y que eso transformaba completamente el tema. Ahí lo dejo. Ahora, paso a tu pregunta concreta. ¿Qué es lo que puede ser? Sí, efectivamente, que lleguemos a un híbrido donde la prisión preventiva ya no sea la regla, sino que empiece poco a poco a ser la excepción, que esta idea de utilizar a las prisiones como sistemas de reinserción social se empiece a perder. Es decir, podemos entrar en una condición peculiar de los híbridos, y en eso coincido contigo completamente. José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Veamos los números, las estadísticas que da el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uh-huh. Se ha hablado, se informa que los robos, que las violaciones, que los homicidios repuntaron en el primer cuatrimestre de 2017, si lo comparamos con 2016. Ha escalado a 31%. Que es enorme, 31% el tema de los robos violentos en algunas zonas de la República Mexicana, está un incremento en el tema de los asesinatos, en fin, los números oficiales, los números del propio sistema que nos hablan de este incremento en varios tipos de delitos. El tema, volvemos al punto, ¿hay una correlación y qué tipo de correlación si la hay entre la seguridad pública y el sistema de justicia penal acusatorio? Sí. Mira, y pongo esta hipótesis y después contesto. Cuando la sala dijo que las personas que que estaban siendo procesadas conforme al sistema anterior podían obtener los beneficios que está estableciendo el nuevo sistema, es decir, yo estaba procesado por un delito, portación de arma con el viejo sistema. Portación de arma hoy no tiene la posibilidad de ser uno de los delitos en los que no puede estar en libertad. Consecuentemente, yo vengo y digo, ¿verdad que mi delito no es hoy actualmente de esos que necesariamente me implican estar en la cárcel? No. Entonces, ¿me pueden ustedes otorgar la libertad provisional hasta en tanto llegue la sentencia para que si me declara culpable me detengan y me pongan en prisión? Sí.
Esto es lo que generó una enorme discusión la semana pasada. Pero eso que la sala dijo es lo que dice el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, esto también fue puesto por el legislador desde el 2014. Todos los beneficios que se puedan obtener en el sistema nuevo serán aplicables a las personas que estaban procesadas por el sistema viejo. Entonces, aquí también hay que tener muy claro que la Corte no inventó una tesis, no salió con una cosa inventada o que ella misma imaginó, sino que es una interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué sucede en estos casos? Ahora ya voy entrando a lo de la correlación. Tampoco es verdad que con esta sentencia de la Corte, que interpreta el artículo 5º de la ley o del Código Nacional, todas las personas salgan de inmediato a la cárcel. No es esta idea de pónganse aquí 4,000 personas y abran la puerta y que las 4,000 personas se vayan. Eso no es el caso. Es necesario que haya una audiencia en la que el ministerio, el juez, a solicitud desde luego del que quiere salir, con la posibilidad de oposición del Ministerio Público y con la actuación de los abogados de la víctima y el ofendido. Si existen algunos requisitos o situaciones de peligrosidad, de posibilidad de reiteración de la conducta, etcétera, el juez puede negar a esa persona que obtenga la libertad provisional. Pero no es en automático. A ver, y entonces, ¿en qué está pensando? Sí, de acuerdo que no es que abran la puerta y salgan corriendo 4,000, pero a ver, exacto, ¿en qué está pensando y por qué está diciendo lo que dice Miguel Ángel Mancera, que es el que puso la cifra y la situación de la Ciudad de México? Bueno, eso sí no sabría decir que dice la razón por la que dice, pero no es así de salgan corriendo y todos y llenémonos de... Es caso por caso con audiencia previa. Pero digámoslo así, José Ramón, potencialmente 4,000 personas podrían salir en esta nueva circunstancia. Potencialmente sí. Ahora, yo no tengo las cifras exactas, pero démosla por buena, no me comprometo con la cifra, démosla por buena y digamos si son 4,000, pues eso es lo que pusieron. Pero yo insisto en esto, Carmen, eso está desde el 2014 y sabíamos que en el 2014 los delitos de portación, que es el que les está preocupando mucho ahora, no estaban en el catálogo de estas penas. De veras no hubo la previsión para decir, a ver, desde hoy me puedo dar cuenta, desde hoy, que cuando el sistema entre, las personas que están por todos estos delitos tienen la posibilidad de salir. Pero, no sé, a mí lo que me parece increíble es que no se haya hecho una previsión, decir, esto va a pasar, y cuando una persona solicite la libertad, el juez le va a tener que decir, señor agente del Ministerio Público, ¿tiene usted una oposición seria, fundada, razonable para que esta persona no salga? No, pues no tengo ninguna. Bueno, señor, váyase a la calle y enfrente su proceso en libertad. Esto era previsible desde el 14, fíjate nada más. A ver, pero vamos a ese punto de otra manera, José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no imaginamos ese universo de 4,000 personas? Dime, imaginando casos que se te ocurran, dime en qué casos sí tiene sentido que las personas de ese universo, que es el de la Ciudad de México, que dice Mancera, ¿quién sí debería salir y quién definitivamente debería quedarse en la cárcel? ¿En función de qué cosas, en función de qué criterios judiciales? Hablemos de los delitos posibles que los llevaron a la cárcel. Habrá gente que esté en la cárcel de manera injusta, sin duda, o que no es necesario que esté en la cárcel para seguir su proceso hasta la sentencia. ¿Por qué no imaginamos casos de ese universo de 4,000? ¿Quién sí debería estar y quién no en la cárcel? Bueno, los que se van a quedar son, otra vez, los que tengan participación en delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, eso es definitivo. Trata. Esos se van a quedar, esos no pueden, si la solicitan, el juez. Pero entonces yo creo que Mancera, perdón, José Ramón, creo que Mancera no está poniendo en ese universo de 4,000 a esos que definitivamente no pueden salir. No. Supongo. No te lo sabría decir con franqueza cuál es su universo de 4,000. Ahora, si ahorita saben que son 4,000, vamos a poner lo más simple, por portación de armas, ¿de veras no se dieron cuenta de esto desde el 14 conforme a sus censos de prisiones o por sus investigaciones de delitos? Esto es previsible, ¿no? De decir, bueno, a ver cuántas personas tenemos, por qué delitos están, cuántos es probable que salgan. Si a ellos les hubiera parecido, a los legisladores, etcétera, que esos delitos no debieran haber logrado esta posibilidad de libertad, pues hubieran introducido en el artículo 167 otro tipo de delitos que imposibilitaban la libertad.
Que eso se puede corregir, como dijiste, pero el riesgo es que a la hora de corregir cosas específicas como estas se pueda caer en la tentación y modificar Exacto. o intentar modificar ejes esenciales del sistema. Exactamente, esa es la discusión importante, de que políticamente y jurídicamente lo pueden llevar a cabo sin duda, pero estamos respetando lo que quiso ser la reforma del 2008 o estamos haciendo una cosa, como tú lo dijiste muy bien, un híbrido que pues, va a ser otra cosa, no sé qué pueda resultar, pero va a ser otra cosa. Te han dicho muchas cosas, José Ramón Cosío, desde que se hizo esta resolución de la primera sala de la Corte, se dio la interpretación de que con esto, pues la Corte estaba abriendo las puertas de las cárceles, en pocas palabras, ¿no? Sí. Caricaturizo la acción, pero para simplificar, hay una crítica a la Corte. Tú dices, nosotros lo que hicimos fue interpretar lo que ya está en el marco de la ley y eso es lo que estamos aquí planteando. Pero te han planteado cosas mucho más delicadas. Déjame retomar el hilo de lo que aquí mismo escuchamos en voz de alguien como el doctor Samuel González Ruiz, que es un crítico muy serio de una parte del sistema, porque lo califica de hipergarantista y dijo, y por eso lo traigo a colación, que tú tenías una responsabilidad. Tú eres identificado como una especie de autor o uno de los autores intelectuales del sistema, del debate, de la discusión, del empuje para que México tenga este nuevo sistema, y con nombre y apellido planteó el doctor González Ruiz algo que me parece muy delicado, porque lo que dijo es que se nos está sometiendo, y la expresión es suya, se nos está sometiendo a un experimento social hipergarantista que está teniendo consecuencias muy graves en el tema de la seguridad pública y demás cuestiones. ¿Qué dice José Ramón Cosío cuando un experto como González Ruiz plantea que esto es un experimento social y que nos están sometiendo a la sociedad a una cosa de esta naturaleza? Fuerte el asunto. Mira, yo a Samuel lo conozco hace muchos años, pienso que tenemos una buena relación, inclusive una amistad, entiendo su punto de vista por el tipo de organizaciones con las que él está vinculado y sobre las cuales trabaja. Entonces entiendo bien su punto de vista. Ahora, yo creo que no es que está perdiendo de vista algo Samuel con todo el afecto que le tengo. ¿Por qué razón? Porque no es que yo esté o la Corte esté en una posición hipergarantista. La reforma del 2008 se encontró con la reforma del 2011, donde a nosotros los juzgadores federales y a todos los juzgadores del país nos dijeron que teníamos, por mandato constitucional, que proteger todos los derechos humanos de fuente constitucional y todos los derechos humanos de fuente internacional, dentro de nuestro orden jurídico. Nos ampliaron los marcos del juicio de amparo. Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron en el mandato constitucional? Sean hipergarantistas. ¿Por qué no? Si la reforma en 2011, hay que leer nada más el artículo primero, todos los derechos para potenciar la mayor protección de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un juez con ese mandato constitucional? Hace como que no está, lo evita, etcétera. Primer problema. Segundo, del caso concreto que nos estamos refiriendo de las personas privadas de su libertad, ¿qué es lo que dice el artículo 19 y el artículo 167? Uno de la Constitución y el otro del Código Nacional de Procedimientos. Solo por estos delitos y nada más por estos delitos se podrá tener a las personas en prisión. En el resto pueden enfrentar sus procesos en libertad. ¿Qué hace un juez? De su cabeza empieza a generar delitos que no están para que esos también queden las personas en la cárcel mientras llegan a sentencia. Esa es la segunda. Tercero, dice el artículo 5 del Código Nacional, las personas que están siendo juzgadas por el sistema anterior pueden obtener los beneficios del nuevo sistema. ¿Qué hace uno como juez? Decir, no, eso no dice. Los que están en el viejo sistema se quedan con las reglas del viejo sistema y los que están en el nuevo sistema sí tienen las reglas del viejo sistema, cuando hay un mandato que permite una traslación de las situaciones anteriores a las situaciones nuevas. Esto es lo que hay en el papel. Por eso yo escribí ayer en El País este artículo que tú dices y le ponía fechas, 2008, 2011, 2014, 2016, para que se vea una cronología de lo que sí se fue haciendo y de lo que no se fue haciendo. Pero una lectura razonable, ni siquiera me entiendes, una lectura garantista, una lectura normal, estándar del artículo 5 transitorio, te demuestra que el legislador quiso que los asuntos del viejo sistema
tuvieran los beneficios del nuevo sistema. Y el drama, José Ramón Cosío, sería, si nos atenemos a la realidad que tenemos enfrente, el drama sería que tenemos este sistema aprobado, instrumentado en el marco legal mexicano, pero no tenemos el estado de cosas suficiente para instrumentarlo, y aquí es en donde viene un quiebre gravísimo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una circunstancia así? Que no discutamos el diseño del sistema, no discutamos esencialmente lo que cambia este paradigma. ¿Qué significa entonces tener en la operación un sistema de avanzada con un Estado que no tiene las herramientas para instrumentarlo? El efecto para la sociedad, al final de cuentas, ¿cuál es? Mira, yo eso es mi punto, y qué bueno que lo sacas, con eso quería yo concluir. Podemos pasarnos diciendo que si la culpa es de uno, que si la culpa es del otro, pues que sí. se hizo, y podemos en eso estar mucho tiempo, hacer muchos diagnósticos, pagar mucho dinero en hacer diagnósticos para que nos digan un poco lo que ya sabemos, podemos perder en eso mucho tiempo. Yo lo que decía el otro día en una entrevista aquí que me hicieron en la Suprema Corte es esto: ¿por qué en lugar de estar diciendo que si es culpa de A o B, de veras no nos paramos 5 minutos, nos callamos todos un poco y hacemos un diagnóstico de lo que necesitamos resolver con urgencia para que este sistema, que es el que está en vigor, funcione? Venga. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. En México tenemos identificadas 26 especialidades forenses: médico forense, patólogo forense, químico forense, fotógrafo forense, odontólogo forense, etcétera. Entonces, hagamos una pregunta muy simple: ¿cuántos médicos forenses necesitamos por cada millón de habitantes? Supongamos que fuera uno. En un país de 120 millones de habitantes necesitamos 120 médicos forenses. ¿Dónde los capacitamos hoy? ¿Dónde los identificamos? ¿Cómo generamos controles de confianza? ¿Cómo los colocamos en los lugares que tienen que estar? ¿Y cómo los hacemos operativos? Si las policías son en el país, como decía el doctor Mondragón, 400,000, no podemos capacitar 400,000 personas. ¿Por qué no hacemos cuerpos volantes, para llamarle así, por su movilidad, para que vayan a escena de crimen y hagan cosas? Identifiquemos jóvenes con una buena preparación, con capacidades técnicas, generémosle los presupuestos, generemos estos cuerpos volantes para que vayan a escenas de crimen y hagan estas historias. ¿Por qué no capacitamos un número de ministerios públicos con las herramientas técnicas para pararse en una audiencia y para poder sostener su acusación? Es decir, yo creo que podemos decir, bueno, es que ustedes, nosotros, los garantistas, perdamos el tiempo otra vez más en eso y sigamos lastimando a las personas, que Pues es lo único, y coincido contigo, que va a acabar aconteciendo. Es que ese es el tema. Todo eso que dijiste y más, tuvieron que haberlo hecho durante 8 años y el que llevamos de instrumentación. Así Entonces, es, el problema es que como no se hizo, el sistema ya llegó, está operando y no se hizo lo anterior. Así es. ¿Cuáles son entonces los efectos de esa circunstancia? Porque claro, de que lo tendrán que hacer, ya tendrán que rendir cuentas los que no hicieron lo que deberían en estos 8 años con suficiencia. Pero en el día a día, en el momento que estamos viviendo, vuelvo al punto, encuentras que este nuevo sistema penal acusatorio y la realidad de no tener la suficiencia para instrumentarlo, los efectos en lo que estamos viendo directamente están incidiendo en el incremento de la delincuencia. Ese es el efecto directo que es posible en automático decir, como no se está operando bien el sistema, por lo tanto, entonces los delincuentes actúan más libremente y por lo tanto el índice de delincuencia en diferentes delitos ha incrementado su presencia en México, cosa que los números dicen. Mira, yo no sé si hay una correlación entre las fallas del sistema y el aumento de la delincuencia. Lo que sí puedo prever como hipótesis general, sin tener así los datos precisos, es que a nuestra de por sí muy maltratada impunidad se pueden incrementar algunas situaciones mayores de impunidad. Imagínate. No sé si sobre la delincuencia directamente, sobre la impunidad sí. Ahora, si la impunidad permite o exacerba la delincuencia, eso como un efecto reflejo sí lo podría tener. Y bueno, la impunidad indiscutiblemente, si claro. Los jueces, a ver, aquí déjame, me detengo un segundo en el tema de los incentivos, si los jueces no resuelven condenatoriamente frente a personas que hayan cometido delitos porque el debido proceso no se realizó como se debe y porque el incentivo del juez, porque seguramente habrá algún tipo de sanción si no se cumple el debido proceso, si se inhibe la conducta del juez o si
como debe ser, al final de cuentas, el juez tiene que llevar el debido proceso, tiene que hacer respetar el debido proceso. Exacto. Pero si tenemos tantos huecos en la operación y si tenemos tantas posibilidades de que al juez llegue algo que viene desde que el policía no llenó bien el informe, desde que el Ministerio Público no hizo su tarea, etcétera, si hay tantos huecos posibles como los hay, la posibilidad de que un juez emita una sentencia condenatoria a alguien que haya cometido delito, pues hace que la impunidad, pues efectivamente sea probablemente mayor en un país que ya no puede ser mayor, José Ramón, porque es cerca del 99%. Bueno, ese es el justo el problema que nosotros estamos que decir. A ver, y lo describes muy bien. El juez va a decir, señor agente del Ministerio Público, ¿de verdad usted cree que con estas pruebas que me está usted aportando, bajo un principio de presunción de inocencia que la Constitución me obliga, bajo todos los derechos humanos que se pusieron, ¿usted cree que yo con eso puedo condenar a este señor a la cárcel? No. Pues entonces, señor, váyase usted a su casa. Oiga, pero todos tenemos la percepción y alguna información de que este señor es culpable. Sí, pero eso se debe haber demostrado en la audiencia y solo en la audiencia. Así es la regla del juego. En una sola audiencia. Aquí en esta audiencia no me lo pudieron acreditar, voy a tener que liberar a esta persona. ¿Y qué va a decir la sociedad? Pues sí, lo que tú estás diciendo. ¿Qué tan grave es el panorama, José Ramón Cosío? ¿Tienes idea de en qué nivel estamos? Es decir, si se tuvo que capacitar a tantos números de policías y no se hizo, algunos habrá que sí y otros que no estén capacitados. En el ámbito de la revisión, ¿de en qué fase estamos? ¿Tienes idea de qué tan grave es la falla del Estado mexicano para tener los instrumentos capacitados para operar el sistema? ¿Tenemos idea? No, yo creo que esa es otra de las cosas, no tenemos las mediciones completas. SIDAC, este centro muy importante que dirige Luis Rubio, hizo unas mediciones que están repartiendo ahora en un resumen ejecutivo y son realmente alarmantes porque un número muy importante de entidades federativas no ha podido llegar a la media de capacitaciones, de entrenamientos, de asignaciones de recursos, de formación de capital humano, etcétera, para poder enfrentar esta situación. Es bien interesante lo que logró medir SIDAC en este sentido, ¿no? Bueno, interesante o dramático. No me he sentado a hacerlo yo esa tarea, pero sí me doy cuenta que hay un problema importante en este caso. José Ramón Cosío, déjame cerrar esta conversación que te agradezco como ministro de la Corte, pero déjate tú como ministro de la Corte, como jurista, como gente que ha estado involucrada en estos años en esta discusión y en este finalmente proceso de instauración de un sistema nuevo. Si te pregunto como te pregunto, en lo inmediato, ¿qué hacer? ¿Qué me dirías? Y lo que hace un rato te decía, de veras, mira, si yo estuviera en alguna de las situaciones de estas personas, de veras diría, no estemos culpando, no estemos exacerbando, ¿por qué mejor no nos callamos un poquito? Y con ese silencio nos ponemos a pensar qué cosas concretas tenemos que hacer hoy para que esto empiece a funcionar. Y son acciones concretas con capacitación de seres humanos concretos, patólogos, médicos, químicos, agentes, defensores, policías. No son teorías, es decir, tomemos un cuerpo de 15 jóvenes y enseñémosles a hacer algunas cosas que tengan impacto directo en los procesos que se están desahogando. Yo eso haría. Pues eso va a tomar unos añitos. Pero puedes generar... pero hay que hacerlo, desde luego que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No hay de otra. Sí. Bueno, a ver, es lo que se tiene que haber hecho y es lo que se tiene que seguir haciendo, porque además ni modo que se haga de una sola vez. Supongamos que si hubiera hecho algo, se tendría que seguir haciendo todo el tiempo, pero aquí hay una clara idea de que se tienen que hacer cosas concretas y específicas con claridad en la materia de las necesidades de un sistema en este caso. Exactamente. Pues José Ramón Cosío, vaya panorama, ¿cómo te despides? ¿Con qué frase, con qué idea cierras esta conversación? Bueno, ese suspiro fue muy sugerente, ¿eh? Pues sí, lo sé, porque estamos nosotros en la situación donde dice los jueces han enloquecido y los jueces pero de verdad, veamos lo que dice el artículo primero, lo que 19 de la Constitución, 20 de la Constitución, los tratados internacionales, el debido proceso, y luego veamos lo que dice el Código Nacional de Procedimientos para que también se entienda que nosotros estamos llamados a cumplir una función de protección constitucional, que los agentes del Ministerio Público están llamados a cumplir una función de acreditamiento de los delitos, es decir,
hay una división del trabajo, cada quien está, supongo, tratando de hacer lo mejor posible sus tareas, sus funciones, y ese es el asunto. Yo lo sé que para las sociedades lo que estoy diciendo les debe sonar súper abstracto y les debe pasar a 75,000 pies de altura, pero eso es el modelo que se diseñó. Ese es el modelo que se diseñó, ese es el modelo vigente, ese es el modelo que está ahora operando, y pues quedan aquí todas estas ideas que te agradezco compartas con el público de este espacio de noticias en esta plataforma digital. Al contrario, Carmen, muchas gracias como siempre, muy buen día. Buenos días al ministro José Ramón Cosío con este tema pues de primera importancia.